esto? Sí. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias le damos al Señor, primeramente, por estar un día más, un día domingo, acompañándoles en esta hora. Ya quizás muchos han regresado de sus iglesias a la casa y a lo mejor siguen en sintonía. Gracias le damos al Señor por su compañía, por su apoyo y que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a empezar este programa en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo, presentándonos primeramente delante de Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta tarde, Señor, por darnos una vez más la oportunidad de poder salir, llegar a muchos hogares de sus hijos, Señor, que quizá todavía estén allí sin poder congregarse y esperamos, Señor, que esta hora que estamos allí en sus hogares sea de bendición, Señor, para ellos. Señor, que puedan ellos escuchar su palabra, meditar, Señor, orar, porque muchas veces ni fuerza hay, Señor, para orar. Y ojalá que el Señor pueda darle la fuerza para que se congreguen en este ratito que vamos a estar acompañándole. Gracias le doy al Señor por todo lo que Él ha hecho, porque todo es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por su gracia. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha cuidado, Señor.
Gracias le damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, le rogamos que usted nos acompañe, que su Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, Señor, nos dirija. Bendito Dios, para que pueda ser de bendición, Señor, este programa en cada uno de los hogares, Señor, donde hemos entrado en estos momentos. Gracias, Señor, le damos. Bendecimos a cada hijo suyo, Señor, cada pastor, cada congregación, Señor, en esta hora. Y agradecemos esta oportunidad, Señor, nuevamente que usted nos da para salir allí al aire y poder ver y escuchar a sus hijos, Señor. Eh, eh, Verles a todos y cada uno y saber de que a la distancia también, Señor, están bien. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Gracias le doy al Señor. Valga la redundancia. Gracias, 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 porque hasta aquí Él ha sido con nosotros. Y espero también que esté con ustedes como en toda familia, en todo hogar cristiano y donde no sea la misma fe que nos mueve, pero hay un solo Dios y un solo mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que voy a pasar a saludar a los hermanos de nuestra congregación. Nuestro hermano Juan Fuente, a la distancia, por allá en Connecticut. Muchas bendiciones, saludos de acá de Chile, de este rinconcito humilde. Y bendiciones para usted, para su familia. Y esperamos que estén todos bien, de salud. Y esperamos también que podamos ser de bendición para ustedes. A los hermanos, a los pastores, Pastor Juan Sangüesa, que siempre se me olvida el apellido, Pastor Juanito Sangüesa, su esposa, su congregación, bendiciones para ellos, el Pastor Jorquera, su familia también. Esperamos que estén bien, de salud, que la congregación esté siendo bendecida de parte del Señor. Nuestra pastora Dora Díaz, también saludos les mandamos desde acá. Sabemos que ella en algún momento ve el programa, el espacio, y también está participando de este culto. A la familia, nuestra familia, que se congregan, los que no se congregan, para todos, bendiciones del Señor. Y para nuestras hijas que están en casa cuidando al tío un ratito, también bendiciones para ella, para mis hermanos, familiares, los que estén allí frente a esta pantalla, escuchando y viendo. Muchas bendiciones para todos, para Sara Lorca, para Aurora, si es que está escuchando, Luisa Valenzuela de Alarcón, la familia. Y para mi hermano Carlos, mi cuñada Inés, porque también ellos a veces se encuentran con el programa y ven. Muchos saludos, cariños para todos y bendiciones. Para Celinda Mardones, para sus hijos, su familia también, para Daniel, que este joven va a ser, si el Señor lo permite, intervenido en estos días. Así que el Señor sea con él, acompañándole, y que todo salga bien. Muchas bendiciones para todos. Vamos a pasar a leer un versículo de la palabra del Señor que está en el Salmo 40. Dice así el título: Alabanza por la liberación divina. Pero voy a leer un solo versículo, que es el 4.
que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Que el Señor les bendiga, hermano. El versículo dice mucho, ¿ya? Muchas veces hay problemas, dificultades, como en toda familia, como en todo lugar, pero nuestra confianza no está enfocada en el Señor, en la voluntad de Dios, sino que lo primero, y lo digo en lo personal, porque a mí también me sucede, muchos podemos ser hijos del Señor, pero llegado el momento, uno como que no ve nada y quiere respuestas rápidas. Que el Señor tenga misericordia de mí primeramente, porque a lo primero que tenemos que acudir es a la presencia del Señor, a las plantas del Señor. Pero a veces en nuestra desesperación llegamos al médico, vamos donde el amigo, donde la amiga, pensando que vamos a recibir una palabra precisa, y a veces no está mal, y quizá depende de donde la persona que se vaya también a consultar. Pero aquí dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Que el Señor nos ayude, me ayude a mí primeramente, y les ayude a todos ustedes también, porque como les digo, hay momentos así que uno se desespera, porque estamos en este mundo, todavía tenemos eso de desesperarnos, cuando deberíamos tener tranquilidad, confianza en el Señor y esperar, que también eso es algo difícil, esperar en el Señor, esperar en la voluntad de Dios, esperar el tiempo del Señor, y eso, hermano, que nos cuesta también, a nosotros nos cuesta mucho. Y eso en cuanto a esta pequeña porción, que no es por cierto el mensaje. El mensaje va a llegar en un ratito, y esperamos que el Señor también nos hable a través de su palabra, porque esa es la forma de hablarnos de Él, por su palabra, a través de su Espíritu Santo, y nos va ayudando, nos va indicando, para tratar de hacer lo mejor posible las cosas. A veces tomamos decisiones por nuestra cuenta, y como le decía anteriormente, no esperamos, sino que al tiro, en el momento, y no es así. Debemos tener tranquilidad, paciencia que nos falta, y poder esperar en el Señor. Le agradezco en esta tarde. Gracias a Dios que me acordé. Saludo a mi esposo por allá en Antofagasta, o que él ya está conectado seguramente, escuchando, viendo y esperando que el Señor lo bendiga, que lo acompañe, lo ayude, que le guarde su salud, y estos días que ya está él trabajando, que se hagan cortos. Bendiciones para todos, y eso sería por mi parte la participación en este programa, y voy a dejar a mi hijo David
Y agradezco también al Señor por todo su esfuerzo, porque no es llegar y sentarse aquí y hablar, salir en la pantalla por el otro lado. Hay que poner, hay que armar completamente un set improvisado, pero con la ayuda del Señor y gracias al Señor que sale bien. De repente se pone un poco nervioso porque no se puede conectar, pero bueno, el Señor es el que hace todas las cosas. Amén, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a David, a Francia también que le ayuda, le coopera, y a todos los que están allí escuchando y viendo este programa en familia, que gracias al Señor podemos estar realizando, acercándonos de alguna manera y predicando la palabra del Señor de alguna manera para que llegue a los corazones que necesitan. Hay mucha gente que yo sé que está allí conectada, amistades de mi hijo, compañeros, compañeras de trabajo, como de Francia y nuestra propia familia. Están allí también conectados, hermanos de las iglesias diferentes, y gracias al Señor le doy por eso, por la compañía, por el apoyo y por la participación también que tienen cada uno de ustedes allí. Muchas bendiciones, hermanos, que sea una semana muy bendecida de parte del Señor, y nos estaremos viendo, encontrando en otra oportunidad, si el Señor lo permite. Gracias, bendiciones. Ahí sí, ahí se escucha. ¿Ahí? ¿Cómo están todos y todos? Bienvenidas, bienvenidos al programa. A esa cámara, mira, la de abajo. Hay que levantarlo un poquito. Por favor. Levántalo. Se suelta la ruedita. Eso. Ahí. Em, Estamos ya en. Y apretar rec. Eso.
en las transmisiones, creo que nos estamos viendo, sí, ya. Un saludo a todos, a todas los que se conectan, y a mi mamá dio los saludos. Ahí nomás no deja ahí nomás, sí se ve. Estoy muy contento porque ayer tuvimos una reunión de asuntos religiosos de la oficina de asuntos religiosos de la municipalidad de San Bernardo. Una reunión bien fructífera, como se le dice, o bien gratificante, porque participaron varios hermanos de acá de San Bernardo, otro nacido y criado acá en San Bernardo, y fue bonito la instancia que se dio para que nos juntáramos, planificáramos lo que va a ser de aquí a fin de año, y bueno, y la voluntad también de las autoridades para poder hacer todo tipo de actividades. Así que ahí les voy contando un poquito más adelante. Vamos a cantar un poco antes de pasar a la palabra. Y vamos a salir por YouTube, pero de esas casualidades, dice casualidades, Dios es soberano de todo, así que Dios quiso que estuviésemos acá en Facebook y ahí sí. Se dio la posibilidad de estar en Facebook porque se nos perdió la contraseña, hermanos, del canal de YouTube, así que la vamos a recuperar y a ver si la próxima transmisión podamos volver a YouTube. Estoy afinando. Estamos en vivo. Saludos a Max Ferrada, a mi amigo Max Ferrada, a Miguel de Linares, Miguel Ángel Fuentes creo que se llama. Siempre me escribe, me manda WhatsApp, me manda Messenger. Es incansable ese varón, pero el cariño que nos tiene. Así que aquí te mando saludos, Juan Fuentes, Pastor Sangüesa, Pastor Hernán Mosquera. Y esto del cambio de clima, hermano, de primavera es terrible para las guitarras. Ya, a ver. Mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, muriendo por mí en la cruz, por mí tan vil indigno. Mira la prueba, he aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Mirad la prueba, he aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí.
Jesús murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo no te escucho, cuando yo soy rebelde, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios. ¿Está muy fuerte? Ya. Vamos a bajarle acá. Así que está muy fuerte. Tú eres mi refugio, a salvo estoy en ti. Me escondo entre tus alas, así puedo seguir. En ti seguro estoy, nada me faltará. Cuando no puedo más, siempre a mi lado estás. Sin ti desnudo estoy, camino en la ansiedad. De tu mano yo voy, firme a la eternidad. Tú eres mi refugio, a salvo estoy en ti.
Tú eres mi refugio, a salvo estoy en ti. Esa es parte de una de las canciones que el Señor me regaló. Siempre me dice cantáis puras canciones antiguas. Es difícil darle el gusto a todo, hermano, y que hay muchos comentarios, muchas críticas. Pero también hay que tomarlas y esta es una de las canciones que el Señor me regaló y la pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en todas aquellas plataformas que ustedes conocen. Y esto se llama Dios tiene el control. Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. Aunque la duda sacuda mi fe, mi Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. Mi vida con Cristo escribió, sostiene mis pasos por siempre hasta el fin. Mi Dios tiene todo en control. Eres santo Dios, soberano Rey. Aunque tormentas remesan mi ser, mi Dios tiene todo en control. Eres santo Dios, soberano Rey. Aunque la duda sacuda mi fe, mi Dios tiene todo en control. Y aunque tardares, llegarás justo aquí. Mi Dios tiene todo en control. Hay que, para este trabajo de streaming, hay que tener mínimo tres personas. Una que vea el sonido, otra que vea o dirija las cámaras y la otra que haga el streaming, que es la persona que está en el computador, en este caso, y ensambla todo, pues el audio, el sonido. Estos servicios son, aparte de que son extremadamente caros, demanda de mucho trabajo, desde el montaje, el desmontaje, y bueno, nosotros con todo el cariño, la fuerza, y como Dios también pone el querer y el hacer, armamos todo este set dentro de mi casa para poder llegar a sus hogares. Uno dice, ¿y por qué tanto trabajo? Me gustaría ir al mall, me gustaría estar jugando la pelota, estar haciendo otro tipo de actividades, pero Dios nos demanda esto, y no es poco, porque aunque fuese un alma, una persona que llegue al conocimiento de Cristo es suficiente. Vale más que todos los tesoros de este mundo. Y bueno, este trabajo llega, con la ayuda del Señor, llega a esos rincones que la iglesia muchas veces no llega. Comentaba hace unas semanas con Leida, una hermana de la iglesia de San Bernardo Metodista Pentecostal,
y me decía, es importante, nosotros habíamos visto como todo el esfuerzo que se ve acá, pero ella decía algo muy cierto y comentaba que decía, es importante porque aún hay gente que no se atreve a ir a las iglesias, que tiene a lo mejor eh, el prejuicio de qué es lo que ocurre allá adentro, qué es lo que se enseña, incluso la vergüenza también de poder entrar a un lugar, una iglesia. Y es verdad, a muchos de nosotros nos pasó cuando no conocíamos al Señor y tenía que ser muy grande la necesidad para pedir oración o para pedir ir a una iglesia. Incluso gente aún después de la pandemia, le ha costado ir a una iglesia, ha costado congregarse. Y el trabajo que hacen ustedes, decía ella, el trabajo que hace la iglesia al transmitir, no es menor, porque alcanza a aquellas personas, aquel público, aquel televidente que aún no se atreve a ir a la iglesia, que tiene esa vergüenza, que aún no da el paso. Y es cierto, ahí hay un término medio, entre que no me congrego, no quiero congregarme, o no me interesa. Está el que quiero ir a la iglesia, pero me cuesta por mi familia, por mis hijos, por cuánta cosa, o porque de verdad no quiero ir. Está ese otro extremo, y está ese término medio que aún no se decide. Y hasta aún en eso Dios trabaja. Ayer hablaba con un amigo que se llama César Sumelsu, y me decía, David, ¿sabes qué? Un día estaba en mi casa, pues ellos son músicos, y estábamos con mi familia, estábamos adorando al Señor, y dijimos con nuestros amigos, ¿por qué no transmitimos? Y empezaron a transmitir. Y se armó como media vigilia, dijo él. Y sin saber que había un jovencito que estaba mirándolos, que lo escuchó y hasta el final del programa dijo, yo estaba a punto de matarme, estaba a punto de quitarme la vida, y porque ustedes empezaron a transmitir y me quedé escuchándolos, viéndolos, Dios me tocó, transformó mi vida, me hizo cambiar de parecer, y yo me gozaba mientras lo escuchaba, porque a nosotros también nos ha pasado esa experiencia dentro de las transmisiones. No es un trabajo menor. No lo mire por poco. Hay un trabajo que Dios está haciendo entre medio. Hay televidentes que no están viendo, que aparecen registrados, y hay otros que no aparecen registrados por algoritmo, como le llaman, pero están mirándonos. Así que un gran saludo a mi amigo Samuel Isla, que muchas veces nos dice que nos está viendo, y no aparece ahí, pero sí nos ve, porque él es de las personas de los streaming, de las cámaras y todo, y siempre me dice, David, esto, podría hacer esto. Entonces yo estoy atento, yo sé que él nos está mirando por esos típicos o esos tips o esos detalles que él nos deja. Así que un gran abrazo, amigo mío. Dios te bendiga. Cindy Reyes, que siempre ella ve las transmisiones o después la ve un poquito más calmada por sus hijas, y demandan mucho tiempo, esas pequeñas, a Simona y a Zoe. Siempre nos dicen, los vimos en la tele. A Giuseppe Libretti, bueno, y a varias personas más. Vamos a entrar a la palabra, es un espacio muy breve que me queda y que también no les voy a quitar mucho tiempo. Como les contaba, estuve en una reunión en el salón consistorial del municipio, y junto con varios referentes, líderes de las iglesias de San Bernardo, que logramos conmemorar, o sea, ¿cómo se llama? Convocar. Y fue bonito porque no fuimos tantos, habíamos invitado a más, pero las ideas que dejaron en la mesa de trabajo fueron muy, muy aterrizadas. Los deseos eran muy parecidos del uno con el otro. Se les dio la tarea que antes de la reunión trajeran ideas. Y ellos hicieron toda esta mesa de trabajo, que se va a realizar la segunda también dentro de la semana o la próxima semana. También en el salón, para que los que nos quieran acompañar, bienvenidos sean. Si son de San Bernardo, mejor todavía. Y bueno, uno se lleva lindas sorpresas, porque hay varones de Dios que son súper humildes, súper sencillos.
Y también se lleva otras sorpresas que no quiero mencionar, pero sí me llamó la atención de que hay muchas personas, muchos cristianos dentro de la iglesia que secundan el hecho de los estudios bíblicos o la palabra. ¿Qué es mejor hacer un concierto, hacer música, ir a las actividades, trabajar con la comunidad? Sí, es parte de la iglesia. La iglesia lo debe hacer, pero no es lo principal. No es lo principal. Sí lo debe hacer, no me malinterprete, pero sí lo debe hacer. Pero siempre secundando esa parte. También cuando se encuentra con hombres que estudian la palabra, he escuchado a muchos cristianos que minorizan o secundan, como digo, el hecho de que se estudie o haya una persona que estudie la palabra. Sabiendo que lo básico en la teología es, si tú sabes que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya sabiendo eso, es teología. Hay un libro que se llama Todos somos teólogos, de R.C. Sproul, un pastor que nos dejó el 2019, creo, y es un tremendo maestro, se los recomiendo, sus libros, sus videos en YouTube, y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y él en el libro dice, si tú sabes esto tan básico como la Trinidad de Dios, o que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, ya eres un teólogo, partiendo de ahí. Entonces, nos pisamos la cola nosotros entre cristianos, que no me gusta esto, y incluso los secundamos, los minorizamos, o como no es importante, cuando cada cristiano debiese ser estudioso de la palabra. Como dice, siempre lo menciono, Charles Stanley, un pastor de Estados Unidos, dice: vamos a llegar al cielo, nos vamos a encontrar con el Señor y nos vamos a encontrar con un perfecto desconocido. Escuchen esa predicación que se llama Intimidad con Dios. El cristiano tiene que saber, tiene que leer. Y es importante, hoy más que nunca, es importante que tú leas, que estudies. Que busques un curso, busca un seminario, hermano, muévete. Me he encontrado en los distintos seminarios que hay hombres de Dios, como Jonathan Edwards de Connecticut, y aprovechando de que nuestro hermano Juan Fuentes es de Connecticut, allá hubo un avivamiento, hermano. Es parte de la historia de la iglesia. Jonathan Edwards no se reunía con los pastores, no porque tenía diferencias con ellos o porque no le interesaba, sino porque el hombre estudiaba 7 horas al día. A veces hasta 14 decían en un libro de biografía. Porque su lucha más grande, más que ir a predicar, a sembrar el evangelio, era con los mismos cristianos, las corrientes de los cristianos que eran contrarias a la escritura. Y por amor a ellos, este hombre comía Biblia, desayunaba Biblia, almorzaba Biblia, y era después de sus sermones lo que hablaba. Por eso hubo después un avivamiento en Connecticut. Es interesante, vea, lea, interésese por este hombre, Jonathan Edwards. También tenemos a Charles Spurgeon, a quien Danilo Montero en Lakewood, en Estados Unidos, también llena sus labios con estas frases de este hombre, del príncipe de los predicadores, que le llaman los evangélicos. Y vemos a Charles Spurgeon, que también luchaba contra las corrientes de pensamientos cristianos erróneos, hermano. Incluso, es más, con el marxismo. Vea su historia. Es importante, no es una fábula, no un cuento, recalco, es historia. Hace poco leí un comentario también de John MacArthur. Sus diferencias podrá tener usted con él, pero John MacArthur decía: no pensé que toda mi vida trabajaría, me esforzaría y dejara mi vida entera, decía, en el ministerio, para poder tratar de hacer crecer en el estudio y en la teología a los mismos cristianos. Frases que nos dejan estos grandes, tremendos hombres de Dios, y hasta el día de hoy es así. No puede caer en mi cabeza que una sierva del Señor, un siervo del Señor me diga, no, es que la teología no es para mí. Hermanos, de verdad, ¿es así como piensas?
¿Cómo te vas a defender entonces con las corrientes de este mundo? Con lo que está sucediendo hoy mismo en Chile, con la postura del rechazo o el apruebo. Nosotros, si vamos a ese público, por ejemplo, te vas a encontrar que Jesús para ellos, para la mayoría, fue un pensador, fue un profeta, fue un personaje histórico importante, pero que ya no corre, ya no es importante, interesante su forma de pensar, de ver. Y por eso hoy día vamos a hablar de solo Cristo. Tremenda introducción que me di para poder hablar de esto tan hermoso, que es la persona que nosotros seguimos como cristianos, pero que no conocemos muchas veces. No, lo sentí en mi corazón y bueno, y si lo dejaste de sentir, dejas de ir a la iglesia muchas veces. Y ahí te das cuenta que no es por sentir. ¿Qué significa Cristo? Significa ungido. Los reyes eran ungidos en aquellos tiempos, eran Cristos de aquellas épocas. Ungidos, ungido es donde la gente pone su confianza, un mediador, un salvador. Ese es el concepto de Cristo. Todos decepcionaban a la gente, incluso en esto que vamos a leer, hasta Jesús decepcionó a la gente en cómo él pensaba y él cómo se mostraba. Tenemos que saber que el ser humano es religioso por naturaleza y por excelencia, siempre busca un salvador, ¿cierto? No, es que esta persona lo va a cambiar todo, decían. Busca algo que adorar y dar divinidad. El hombre siempre, aunque no, yo soy ateo, pero está adorando cualquier otra cosa, hermano. Está buscando en el tarot, está buscando, más para el sur de Chile se ocupa mucho el tema y se ve, pasan en vehículos haciendo, ¿cómo se llama esto? Bueno, cuando ponen un parlante afuera y dicen, o en las radios incluso, estas personas que son medium o que ayudan a reconciliar las parejas como brujería. El hombre siempre, por naturaleza y por excelencia, es religioso. Aunque diga que es agnóstico, aunque diga que es ateo, es religioso. Como ciego y pecador, el hombre no puede encontrar a Dios. Esa es la gran dificultad. No puede encontrar a Dios solo. Es imposible. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y me voy a apurar. Es importante el libro y el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Juan puse entre comillas, porque los teólogos le llaman así, que existe una teología juanina. ¿Ah? Estudiando los evangelios sinópticos nos damos cuenta que, claro, Mateo, Marcos, Lucas es una visión muy parecida, que hablan del reino de Dios. Siempre hablan del reino de Dios y también explican su genealogía para dar legitimidad al hecho de que Jesús era rey, le corresponde, genealógicamente. Pero esto es lo que hace que Juan se separe de los libros sinópticos, que hablan de posicionar a Jesús como rey, legitimizando su soberanía como tal, mostrando en Mateo su genealogía, lo podemos ver en el capítulo 1, con algunos baches genealógicos con María y José, porque dentro de su línea genealógica aparecen algunos extranjeros. No nace en Israel Jesús, todo dentro de la mano y el control de Dios para que todo quien crea en Él sea nación, junto con Él. El Israel con Cristo, siendo el nuevo Israel, Cristo mismo, y no el lugar físico en el mapa, sino que todo aquel quien Él quiso salvar y hacerlo nación. Si nos podemos, no quiero meterme a ahondar en esto, espero que quede un poco claro, pero Jesús es Israel. Y nosotros junto con Él somos una nación de Israel. O sea, ya es para el gentil, para el griego, para el judío también, pero también para el extranjero. Dentro de la línea genealógica de Jesús aparecen unas extranjeras. José era de la línea del linaje real, pero intervino Dios ahí con María.
¿Ven? Entonces por eso no es, también Dios mete su mano, porque Él hace como quiere. Juan habla desde lo que escuchó de Jesús directamente, eso tenemos que tener claro. Recordemos que Él fue el apóstol amado, quien pasó pegado a Jesús y tenía tenía la relación más cercana. Entonces su relato es muy diferente a los sinópticos. Hablando del discurso de Jesús y lo que hablaban entre ellos, los discípulos, el énfasis de este libro es la vida eterna. Este libro es más teológico que es histórico como el sinóptico. ¿Ve? Este evangelio ilustraba el discurso más íntimo de Jesús. Por eso quise escoger este texto para hablar de solo Cristo. Vamos a el libro de Juan 53 al 69. Perdón, Juan 6. Vamos al libro de Juan 6. Juan 6 del 53 al 69. Acompáñenme a leer del 53. Vamos un poquito más arriba, del 52. Juan 6, del versículo 52 al 69. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Todo lo que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. ¿Qué dice el 58? Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. ¿Recuerdan al pueblo que estaba en el desierto? Dios le alimentaba del maná, ¿cierto? Bueno, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Eso es lo que tenían los judíos o los fariseos, los que estaban escuchándole, asociaban inmediatamente esto. Porque ellos, recuerden esto, ellos conocen la palabra. Es su historia. Ellos conocen la palabra. Conocen lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. 59. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en las sinagogas de Capernaum, y muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Aquí no estamos hablando de los 12 discípulos. Jesús tenía ya más discípulos, porque ya había trascendido mucho la palabra y tenía muchos seguidores. Y estos discípulos de estos que estaban, decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían, y también conocía quién le traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue.
66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Dice. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo, dice. Se refería a Judas, hijo de Simón, Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Hay algo clave que dice ahí Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Este texto, este libro, se divide en dos áreas, el ministerio de Jesús al mundo, milagros, seguidores masivos, como podíamos ver, saca las tiendas del templo y dice que en 3 días lo destruirá y en 3 lo reconstruirá. Para los judíos el templo era el símbolo de Dios con ellos. El templo era la presencia de Dios en la tierra y Él promete romperlo. Ya empezaron los problemas, hasta la Santa Cena que pide que coman su carne y beban su sangre. Es importante que en este texto nosotros podamos entender, porque por ahí aparecen pensadores y otras personas que también dicen, a lo mejor, cuando uno piensa por sí mismo, siendo que la historia está escrita, dice, no, eran caníbales, a lo mejor estaba pidiéndole canibalismo. He escuchado a muchos predicadores, he escuchado a muchos maestros, por decirlo de alguna forma, decir estas cosas que a lo mejor ellos pensaron, y predicadores, hermanos, que están en las redes sociales, predicadores que son importantes, en iglesias importantes, diciendo, algunos de ellos pensaban que era canibalismo. Y no. Hay algo que es muy importante que uno tiene que tener en cuenta, que el judío que acompañaba a Jesús, el seguidor, esta multitud, conocían de la palabra. Era la historia de su nación. Ellos conocían los sacramentos, acuérdense que está la Pascua y también está la circuncisión. Entonces sabía de lo que Jesús, el sacrificio del Cordero, entonces sabían ellos que iba a venir un Mesías. Con todo este conocimiento, ellos se ven afectados porque dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, el judío no lo asociaba a canibalismo. O el personaje, la persona que estaba ahí, ellos lo asociaban con el Mesías. Hasta ese momento, Jesús era un profeta, un rabí, un maestro. ¿Me entiende? Entonces, cuando Jesús dice estas cosas, yo soy el pan de vida eterna, yo soy, ya partiendo de ahí, el yo soy, ya se está atribuyendo a él como el Mesías que prometido que iba a venir. Y ellos no le creyeron. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando lee este texto bíblico. El pensamiento que ellos tenían como oyentes. Sabían que se referían al Mesías, al Cordero que iba a sustituir el pecado de ellos. Pero no le creyeron. Por eso dice que en el versículo en el 60 dice, muchos de sus discípulos, esto es muy difícil de entender. No estaba pasando por su cabeza canibalismo, ni menos esas cosas. Ni tampoco estaba hablando en parábolas. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? O sea, ¿sabes? ¿Tú eres el Mesías? Eso es lo que estaban diciendo los judíos en aquella época. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Ven? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener claro cuando lee este texto. Jesús mismo se está diciendo que yo soy el pan, yo soy el maná, la voz de Dios.
Esto significaba un compromiso muy arraigado, más profundo, entender que Él es el Mesías prometido. Y hasta ese entonces, para ello era blasfemia. Y aquí vámonos al libro, o sea, a Juan mismo, al libro de Juan 14:6, donde tenemos la explicación de Jesús mismo diciendo, yo soy, partiendo con el yo soy, ya dijo que era Dios, el camino, la verdad y la vida. 14:6. Sin mí nadie puede llegar a Dios Padre. ¿Qué significa eso, hermano? Uno dice, Dios es amor, no, si Dios me va a permitir, y que Jesús acá, y que a lo mejor, disculpe la expresión, pero muchos dicen, estudiosos dicen, todos creen que Jesús, la mayoría de los cristianos creen que Jesús es como un oso abrazable, o como un estos típicos hippies, entre comillas, que anda buena onda por la vida, y no. Acuérdense que agarró a palo en el templo a la gente que estaba en las tiendas, porque estaban robando, hermano. A Jesús eso le devastó y fue. Imagínense, haga eso ahora entre medio de la revuelta. ¿Qué pasaría? Lo agarrarían a pellizcazo, hermano, lo regañarían a palo. Y si es que no lo queman. Eso es lo que hizo Jesús en aquel tiempo. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es tácito. Él es. Él es el camino por donde uno se tiene que dirigir. Él es la verdad. No hay otra verdad. Él está diciendo, Él es la verdad. No, el filósofo, los grandes pensadores hablan de la mayéutica, ¿cierto? Que tu verdad más tu otra verdad en conjunto hacían una verdad absoluta. Hermano, y hasta en la iglesia se predican esas cosas. Todavía se enseñan estas cosas. Cuando Él dice en la misma escritura, yo soy la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios Padre. No es, aquí está dejando de lado a los santos, está dejando de lado las estatuas, está dejando de lado miles de figuras, hermano, a las cuales la mayoría de nosotros, como hablamos al principio, religiosos, por naturaleza, buscamos adorar. Imagínense que ellos en el desierto adoraban un becerro, hermano, cuando desapareció Moisés. Cuando estaba hablando con Dios, ellos como vieron que se demoraba, pongamos un becerro y adoremos. Por naturaleza el hombre es así. En el siglo XVI, hablemos de historia, en el siglo XVI la pelea en el siglo XVI la pelea era que Jesús era la salvación, pero no era suficiente. Necesitábamos poner otras cosas. No era suficiente para la salvación. Había que adorar a otros santos, hacer procesos u obras para salvación, hasta pagar dinero por la salvación. Recuerden que eso fue lo que gatilló la mente de Lutero, que un amigo de él fue a mostrar un indulto para que, no tenía el dinero para poder pagar la salvación. En ese momento la Iglesia Católica Romana manipulaba de esa forma. En la historia, hermano, esto es historia. Hasta que plantó las 95 tesis en Alemania. La pelea en el siglo XVI fue esa. Jesús es para salvación, pero no es suficiente. Ese era el pensamiento de aquella época. Hoy en día nuestra generación ni siquiera saben que existe Jesús. Y ni siquiera creen en Él, lo dan por una persona más. Lo colocan en el lugar de un hombre común que impactó un pensador sapiensal del siglo, quitándole el valor de que Él es. Él es el hombre, para que entienda, hoy en día es su propio Dios. Tiene el poder de sanarse, tiene el poder de salvarse incluso. Es solo cosa de enfocarse en un propósito propio que me llene. Y es suficiente. Que la salvación, a lo mejor quizá el católico romano, puedo decirlo así, o para otra religión, es por mis obras, por lo que yo haga en esta tierra. He visto muchos velorios de otras religiones que cuando está la tumba ahí,
la tumba se dice, o el cajón, ahí, ellos ahí recién oran para que el Señor a ver si tiene misericordia y lo lleva al cielo. No es suficiente Cristo. Para muchos de nosotros, incluso en la iglesia, no es suficiente. Yo puedo, yo alcanzo, yo soy el dueño de mi propio éxito, de mi propio camino. Cuando dice Cristo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Nadie. Nadie, hermanos. No existe otro camino. Una verdad tácita, irrefutable. No hay otro mensaje. Cristo es la llave hermenéutica, por eso es necesario que nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hablemos de Cristo. Y basta de hablar otras cosas, hermanos. No sabemos ni quién es, a quién seguimos. Estudia, instrúyete. Y después de eso sale a la calle a predicar, a dar abrazos si quieres. Pero aprende quién es Cristo, aprende a quién tú sirves. Los jóvenes en nuestra iglesia no saben quién es Cristo. En los púlpitos ya no se predica. Él es la llave hermenéutica de todo, hermano. De toda la Biblia. De un libro inerrante, infalible, que incluso los cristianos lo ponen en duda. Qué tremendo, hermano. Por eso es importante solo Cristo. Y me apasiona hablar de esto, hermano. En las iglesias ya no hablamos de Él. Lo adornamos con otras cosas. Y los jóvenes se mueren y se pierden en otras corrientes, hermano. Los partidos políticos se lo llevan como quieren, hermano. Yo trabajo en el municipio, yo veo todas esas cosas. ¿Y saben qué? Estos jóvenes mueren a pie juntos con sus ideales. Predícales de Cristo. Predícales de Jesús. Instrúyete primero. Porque es necesario que Cristo se predique en nuestras iglesias, se predique en nuestras transmisiones. Y no otro evangelio, hermano, no otra cosa. Dándonos duro, decía un joven allí en la reunión que tuvimos el día de ayer sábado en el Salón Consistorial. No, de campaña y cosas así. ¿Sabe qué, hermano? Decía este joven. La pelea está entre nosotros, dentro de la iglesia. Vamos a los eventos, ni siquiera nos saludamos entre nosotros. Tan comercial que se volvió esto. ¿Dónde está la familia, la iglesia, el pueblo del Señor? Si ni siquiera sabemos quién es Cristo, hermano. Yo te animo con todo mi corazón. La salvación no es por moral, no es porque yo esté en top de line haciendo las cosas bien. Solo es por Cristo. No porque yo di mi vida en las marchas y dejé los pies en la calle e hice ollas comunes en los territorios. La salvación no es por moral. No vas a ir al cielo por eso. Vas a ir al cielo solo si a Cristo le place, si a Dios le place. Efesios 2, y con esto cierro, 8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. ¿Se acabó la batería? Ya, pero ahí estamos ya terminando. Esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que el Señor les bendiga. Aquí estoy, aparezco allí. Es tu celu, parece. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta ha sido la transmisión de hoy. Y agradezco al Señor. Perdónenme si fui muy agresivo, muy violento. Pero en estas cosas nosotros tenemos que
pelear y tenemos que pregonar. En donde quieran que nos pongan, en una directiva, en una dirección de una mesa de trabajo, en tu trabajo, predica a Cristo, predica a Jesús. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo y espero verlos pronto. En la próxima transmisión se va a hacer quizá en YouTube y si no volvemos a Facebook, pero donde esperamos que usted nos pueda estar sintonizando y viéndonos. Amén. Ya, aquí sigue transmitiendo, sigue la cámara. Gracias, Señor, por esta jornada que tú nos das. Ya ha pasado la hora, Señor, y te doy gracias. Gracias por permitirme hablar de Jesús. Señor, quizás este es mi muro de las redes sociales, en un programa que hemos hecho como familia, con mucho cariño, con mucho amor para la gente, pero nos apremia tu verdad, nos apremia hablar de ti, Señor. Los tiempos son cortos y tenemos que hablar de ti, Señor. Gracias por darme la oportunidad de mencionar tu nombre, siquiera, Señor. Gracias. Nombre, dice tu palabra, nombre, sobre todo nombre. El más hermoso de todos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a quienes, todos los que nos están viendo en sus casas, a través de este mar de internet, Señor, donde nosotros navegamos y nos conectamos, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícenos, que nos vayamos con una tarea para la casa, aprender más de ti, Señor, y no agarrarnos del moño los unos con los otros, Señor. Quién sabe más, quién sabe menos. La gente se está perdiendo sin saber de ti. Señor, compartimos videos en TikTok, en Instagram, en nuestras redes sociales, de cualquier otra corriente, cualquier otra cosa que no seas tú. Estamos perdiendo el tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que llegue a los oyentes, Señor, y transforme las vidas, ese trabajo, a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Chao, chao.